No vengo más. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal la clase práctica? Bien, más o menos. Medio, medio. Bueno, la idea es que les sirva, de preparación para lo que son ejercicios de parcial. Y capaz, o en realidad, capaz cosas más complicadas todavía. El parcial sí, libro abierto. No hay libro, digamos, pero... Sí. También. Sí, ya le he dicho que va a estar dura. Eso es algo que, hay un par de preguntas que tengo que hacer antes de arrancar la clase. Primero, la fecha del parcial era aproximadamente miércoles 18. ¿Se acuerdan que les había dicho yo en su momento? Ahora, hay una pregunta que no es vinculante, o sea, lo que yo les voy a hacer la pregunta, ustedes me van a dar una respuesta, quizás, pero lo que implica la respuesta no implica que sí o sí se haga. Pero yo les dije que no habría tanto problema en pasarlo al parcial del miércoles 18 al lunes 23. ¿Estamos? Por eso, usted me ha dicho que en teoría no coincide con nada, porque todos los parciales eran antes. ¿Estamos? Entonces, no me contesten ahora, digamos, pero hacerlo el 18 o hacerlo el 23, para mí es casi lo mismo. ¿Estamos? Inclusive, sí, bueno, hay que ver, capaz que tiene algunas ventajas hacerlo el 18 y algunas ventajas hacerlo el 23. ¿Estamos? Igual no creo que tengan práctica el 23, si es que no es el parcial, digamos. ¿Estamos? Pero bueno, eso hay que terminar de definir todavía algunas cosas. ¿A ustedes tienen alguna preferencia? 23, levanten la mano los que no prefieren 23, Martina. Son 3. ¿Por? ¿Es simplemente gusto o...? Está bien, por rendirla, pero no les coincide con ninguna otra cosa el 23. Bueno. No se va a seguir pasando. O es 18 o es 23. O sea, si lo pasas, digamos, prefiero que se van a hacer un lunes implica estudiar para el martes SO y SP que ¿Cómo? Nosotros los martes nos evalúan en TCP y en SO. Sí. Y algo es bastante importante la nota y la verdad, rendirla el lunes para después seguir rindiendo el martes no es... Y pues si la rendí el miércoles no va a estudiar nada porque el martes voy a estudiar para las otras materias, digamos. Pero es feriado, cuando es la semana del 18, es la semana. El lunes es feriado. Pero el martes no. Bueno, pero tenemos lunes. Bueno. A ver. Estamos ahí, o sea, yo voy a tratar de ver que lo hagamos el 18. Ese era el primer objetivo, estaba puesto ahí. Pero, dado que realmente creo que me da lo mismo a mí, o sea, tiene ventaja y desventaja los dos, digamos, entonces les voy a preguntar a ustedes. Ustedes en general prefieren 23 excepto 3. Sí. ¿No? Bueno, más algunos ausentes, que como Vaca, le mando un saludo a Vaca. Iñaki también, que se olvidó la cartuchera, Iñaki. Pero voy a tratar de hasta el miércoles a más tardar se define si es 18 o 23. Yo sé que la mayoría de ustedes dicen 23, hay uno que regresa por el 23. ¿Por qué? ¿Ustedes rinden otra materia el 19? ¿Qué materia? Bueno, eso ya mueve un poco la balanza para el 23. Por lo menos hay, ¿vos no rendís nada? No rendís nada. Bueno, vemos, o sea, igual la mayoría quería 23, excepto 3. Entonces, capaz que lo hacemos el lunes. Bueno, ¿qué otra cosa les tenía que preguntar? En general, necesito varias respuestas acá. Del 1 al 10, ¿cómo se llevan con Python? 0, 6, 7. Pueden, por ejemplo, si yo no les pido que programen en Python, pero les doy un código, un código .py, ¿lo entienden? Sí. ¿Lo pueden ejecutar? Sí.
Bien, listo, está grabado. No está grabado. ¿Alguien cree que tiene problemas para correr en Windows, Linux, lo que sea que tengan un código .python? Hay millones de páginas, tutoriales, de todo, sí, está claro, digo. ¿Está? Bien, listo. Porque me están armando todo el laboratorio, uno del lunes que viene, que ya es práctica de compresión de datos, y va a ser en principio con Python. La cuestión era una cosa de, no, que los chicos sí han visto Python en el método numérico, pero no sé, entonces hay que ver cuán se manejan. No quiero que sean expertos en Python. Perfecto, esa es la actitud. Los quiero comprimiendo datos en Python. Y sobre todo, descomprimiendo datos después de... Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la clase pasada? La clase pasada hemos arrancado a ver compresión de datos, que es el término... ahí está. Técnico, o el término común para ver lo que es el término más técnico, que es codificación de fuente. ¿Cuál es el objetivo de la codificación de fuente o compresión de datos? Transmitir la misma cantidad de información con la menor cantidad de bits posible. ¿Estamos? O sea, achicar para optimizar mejor el canal. ¿Estamos? Y la idea era, bueno, ¿cómo hacemos para ver cuánta información tiene un texto, una señal, una imagen, un audio, etcétera? Y bueno, esa tratar de codificarla con la menor cantidad de bits. O sea, quitarle redundancia. Hemos visto que hay dos tipos de compresión. ¿Se acuerdan cuáles son los dos tipos de compresión? Fáciles, sin pérdidas, que se llama lossless, en la cual no se pierde la información, el archivo se puede reconstruir exactamente igual, o sea, un archivo cuando se lo comprime y se lo descomprime, queda exactamente igual que el original. ¿Está? Eso se usa mucho para compresiones de texto, archivos, esto se usa en PDF, se usa también con otros ejemplos, con imágenes, con audio también, con otros formatos. Pero la idea es que el proceso siempre es reversible. Un archivo, ustedes comprimen un archivo con un zip, cuando lo descomprimen tiene que ser exactamente igual, si no, no pierde la gracia. ¿Estamos? A su vez hay compresiones con pérdidas, en las cuales para comprimir quitan lo que es información redundante, lo que es información irrelevante, pero también quitan información valiosa. ¿Estamos? Entonces, este proceso es irreversible. Una vez que ustedes comprimen un archivo con pérdidas y lo descomprimen, obtienen un archivo que es parecido al original, pero no es el original. ¿Estamos? La clave es distinguir las diferencias. Entonces, a veces las diferencias son grandes y a veces son pequeñas. ¿Estamos? Entonces, ya depende de cada uno, pero no es igual que el original, eso es lo importante. Todas esas compresiones implican algún tipo de compromiso entre el tamaño en el cual se va a reducir el archivo, que es lo mismo que hablar del ratio de compresión, cuánto se comprime, y cuánto es la pérdida de información que estamos dispuestos a tolerar. Entonces, les mostré algunos ejemplos y vimos que a veces uno dice, se ve bastante bien, depende para qué vaya a usar la imagen o para qué vaya a usar el audio, y vimos ejemplos con audios, con MP3 y demás, que en los cuales era lo suficientemente bien, lo suficientemente aceptable. Pero en otros casos puede que no. Para esto, transmitir la misma cantidad de información, está bien, habíamos visto la definición de información básica, redundante y todo, pero hay que cuantificar, porque somos ingenieros. Lo que hizo la cuantificación de todo esto son Shannon, que lo empecé a nombrar muchas veces en la materia, y lo primero que encontró es que la información es inversamente, digamos, de alguna manera proporcional a la probabilidad de ocurrencia de un evento. O sea, cuanto más probable sea la ocurrencia de un evento, menos información transmite. ¿Se acuerdan que en el ejemplo fallido de la lotería, y no me acuerdo qué otro ejemplo habíamos visto que sí lo habían entendido? Bueno, la cuestión es que si yo transmito algo que ustedes lo saben con certeza, como ya saben lo que va a pasar, entonces hay poca información. ¿Estamos? Entonces, cuanto menor sea la probabilidad, mayor es la información. La mejor forma que modela eso es esta acá.
menos un logaritmo de la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de un valor entre 0 y 1. Después vimos caracterización de las fuentes. Vimos que las fuentes tienen que ser discretas, o vamos a trabajar en realidad con fuentes discretas, estacionarias y sin memoria, que son un tipo de fuentes, son las más comunes, pero esto nos va a servir para hacer un montón de ecuaciones matemáticas y entender de qué estamos hablando. Y después hay variantes de todo lo mismo para otros tipos de fuentes. Lo que nos permite definir todo eso es la entropía de la fuente, que se calcula como la sumatoria de todas las probabilidades de ocurrencia del evento por la información del evento. O sea, es P por logaritmo de P. La suma de todo para todos los eventos posibles, que son eventos posibles, son las ocurrencias de caracteres o que vayamos a transmitir, o los distintos caracteres del alfabeto en los cuales queramos codificar la información. Esta entropía me da un límite mínimo para la capacidad del canal. Si yo tengo un canal que tiene una capacidad menor que la entropía de la fuente, no va a poder transmitir los datos de esa fuente, lisa y llanamente. ¿Estamos? Y a su vez establece también un mínimo para la longitud de código esperada. O sea, los códigos en los cuales queremos codificar la fuente no van a poder ser más chicos que la entropía, porque la entropía es el mínimo. O sea, si ustedes comprimen algo y comprimen y comprimen y comprimen, va a llegar un punto en el cual no lo pueden comprimir más. Ese límite está dado por la cantidad de información que trae, que es la entropía. ¿Se entiende? ¿Siguen hasta ahí? ¿Preguntas? Después empezamos a ver compresiones sin pérdidas, las lossless. Y dijimos que estas compresiones en general siempre tienen dos pasos. Primero un paso en el cual hacen un muestreo estadístico. ¿Estamos? Y después un segundo paso en el cual, con ese muestreo estadístico, usan ese modelo para hacer una codificación. Y usualmente esa codificación es de largo variable. ¿Por qué era de largo variable? Porque codifican con menos bits, creo que está puesto, ahí está, con menos bits los símbolos o los caracteres más usados del alfabeto. De esa manera se achica la información. ¿Se entiende? Los más frecuentes que requieran menos bits. El ejemplo del código de longitud variable, el código Morse no es práctico, pero todo esto sí se usa. Estamos en la idea de que se usa como codificaciones internas, nadie las ve, nadie las usa, pero existen. Después hemos visto que hay varios tipos de codificaciones posibles y la idea era generar códigos que tengan una decodificación única e instantánea. O sea que, dada una determinada secuencia de bits, la decodificación única implica que yo puedo determinar de una manera unívoca cuáles son los códigos que me están llegando. O sea, que no hay ambigüedades. Y lo que sea instantánea es que lo puedo hacer a medida que me van llegando los caracteres, los símbolos. No tengo que seguir esperando, bueno, o espero un poquito y lo voy haciendo, pero no tengo que esperar a tener toda la secuencia para recién empezar a decodificar. Entonces buscamos generar códigos con decodificación única e instantánea y que además tengan la menor longitud promedio posible, porque eso significa que sería más eficiente. ¿Está claro? ¿Cómo se hace que sea decodificación única e instantánea? Haciendo que ningún código sea prefijo de otro código. ¿Se acuerdan? Habíamos visto un ejemplo en los cuales algunos daban las combinaciones, otros no, etc. Después con eso hemos definido la eficiencia del código, que es la entropía dividida en la longitud. La longitud suele ser mayor, porque la entropía es el mínimo. Entonces la eficiencia me va a dar un valor entre 0 y 1, que va a ser, cuanto más cerca esté L de H, más eficiente va a ser el código. Y la redundancia es 1 menos la eficiencia, o sea, cuánto tengo que agregar. O cuánto es agregado en realidad. Y hasta ahí hemos visto, si no me equivoco. ¿Alguna pregunta? Lo que habíamos quedado es que si buscamos generar estos códigos con decodificación única e instantánea, en los cuales ningún código sea prefijo de otro código, bueno, pero ¿cómo hacemos con la menor longitud promedio posible? ¿Cómo los generamos así? ¿Estamos? O sea, habíamos visto 3 ejemplos, de los cuales uno era mejor que los otros 2, pero esos 3 ejemplos yo les había dado de la nada. ¿Cómo podemos hacer uno que sea como el mejor ejemplo ese? ¿Se entiende?
La respuesta está dada por otro tipo de apellido Huffman, que se puso a estudiar matemáticamente todas las propiedades estas de Shannon y demás, y llegó a lo que se conoce como códigos de Huffman. Ahora se los apropió los códigos, digamos, o se los conoce por su nombre. No son uno, sino es una técnica de codificación que se usa para todo lo que es compresión sin errores y también para compresión con pérdidas, porque la idea es que ya vamos a ver que se usa, es una técnica genérica de compresión basada en entropía, pero que sirve para cualquier tipo de codificación. Y la idea de esto es un tipo de codificación de longitud variable, genera códigos óptimos en longitud, o lo más cercano posible al óptimo. La idea es que ustedes, dado todo el alfabeto o sea, ustedes, dado lo que quieren comprimir, los datos de entrada, construyen el alfabeto de todos los símbolos que quieren transmitir y construyen una tabla con la frecuencia de ocurrencia de cada símbolo, de cada letra. ¿Estamos? Entonces, con esa tablita, lo que hacen es construir los códigos como un árbol binario sobre la tabla anterior ordenada. O sea, la tabla con las frecuencias las ordenan de mayor frecuencia a menor frecuencia posible y empiezan a construir un árbol binario, tomando siempre en cada paso las dos letras o caracteres menor frecuencia, menor probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿se entiende o no se entiende? Deberían decir que no, porque nadie entiende una explicación así, digamos. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Estamos? Supongamos que tenemos acá un alfabeto con 7 letras, que en vez de ponerle A, B, C, D, E, F, le he puesto X1 a X7. ¿Estamos? Pero la idea es la misma. Y las probabilidades, yo después veo o analizo todo lo que quiero transmitir. Todo lo que quiero transmitir está compuesto por esos 7 símbolos, no hay más que esos 7 símbolos, y veo la frecuencia de ocurrencia de cada uno. O sea, supongamos que tengo 100 caracteres que quiero transmitir. De esos 100 caracteres, 35 son el carácter 1, 10 son el carácter 4 y, bueno, quiero transmitir 1000 caracteres y de esos 1000, 350 son el 1, 100 son el 4 y 5 son el 7. ¿Se entiende? Entonces ahí construyen la tabla esa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos agarrando de a pares. ¿Cuáles son los que tienen menor frecuencia? Estos dos. Entonces, con estos dos decimos, bueno, este va a ser un 0, este va a ser un 1. ¿Estamos? Y ahora yo voy a llegar hasta acá con una probabilidad de 0,01, que es la suma de estos dos. ¿Se entiende? Entonces ahora, ¿cómo sigo? Tomo los dos con menor probabilidad. ¿Cuáles son los dos con menor probabilidad? Este y este. Entonces digo, bueno, esto va a ser el 0 y esto va a ser el 1. Llegar hasta acá es un 1, llegar hasta acá es un 0. Y llegar hasta aquí va a tener una probabilidad combinada de 0,04 más 0,01, o sea 0,05. ¿Me siguen hasta acá? ¿Van bien? ¿Se va entendiendo la idea? Luego agarro los dos siguientes. ¿Cuáles son los dos siguientes? Este y este, porque este no es mayor. Entonces hago lo mismo y obtengo una probabilidad de 0,15. Repito y obtengo una probabilidad de 0,35. ¿Estamos? Siempre es arbitrario poner, esto es siempre digamos para abajo, para la derecha se van poniendo unos, para la izquierda se van poniendo ceros. Pero en realidad es casi indistinto. Mientras haga siempre lo mismo, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los dos con menor probabilidad? En cada paso siempre tienen que agarrar los dos con menos probabilidad. Entonces ahora tenemos este con 35, este con 30 y toda esta rama con 35. ¿Cuáles son los dos con menor probabilidad? 30 y una de las dos, 35. Está claro que es 30 y alguna de las otras dos. Entonces, bueno, ya que venimos así, sigamos con el árbol precioso y pongamos ahí. Entonces, ahí obtenemos una con 65, que ya sería 30 más 35, y finalmente obtenemos la última, que va a ser o la última rama, digamos, del árbol, es el árbol completo, para obtener el 100% de ocurrencia, que por supuesto la suma de todo esto tiene que dar 100.
Entonces, ¿cómo se interpreta esta codificación? Se interpreta esta codificación que el carácter X1 del alfabeto se va a codificar con un 0. ¿Estamos? El carácter X2 se va a codificar con un 1, 0. El carácter X3 va a ser 1, 1, 0. El árbol binario. El carácter X4, 1, 1, 1, 1, no, perdón, 1, 1, 1, 0. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Si se fijan, es un código en el cual ninguno de los códigos es prefijo de otro, lo cual permite que la decodificación sea las dos palabras instantánea y única. ¿Se entiende cómo se construye un código de Huffman? Eventualmente puede ocurrir que cuando estábamos acá decimos no, como planteaba Pichi, lo agarremos que ahora los dos con menos probabilidad sean estos dos. Bueno, es válido, porque tienen justo la misma probabilidad. Entonces yo podría decir, este es un 0, este es un 1, y ahora tengo estos dos y construyo ahí. ¿Estamos? ¿Cómo es acá la codificación? El carácter X1 va a ser 0, 0. El carácter X2 va a ser 0, 1. El X3 va a ser 1, 0. El X4, 1, 1, 0. Y así siguen con los demás caracteres. ¿Se entiende la idea? Vamos a probar después en la tabla. ¿Ustedes cuál creen que es mejor? El anterior. ¿Por qué? Porque X Bueno, acá dicen que el primero, este, es mejor que el segundo. ¿Por qué? Porque dado que este es el carácter más frecuente, se lo codifica con un solo bit, daría una longitud promedio menor. No, en realidad, porque ¿Por qué? ¿No era eso lo que han dicho? sí, pero en el caso anterior, todos los otros caracteres tienen uno más, digamos. Todos los caracteres tienen uno más. Posiblemente sea más la cantidad. Depende de la probabilidad, ¿no? Depende de la probabilidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para compararlos? Primero, la observación. Las codificaciones de Huffman no son únicas. O sea, la codificación de Huffman es un método, ¿estamos? En los cuales, por ejemplo, va a depender mucho de las combinaciones de probabilidades de los distintos caracteres. La clave es siempre agarrar los dos con menos probabilidad. ¿Estamos? Pero los dos con menos probabilidad van cambiando dinámicamente según cómo vayamos sumando. ¿Se entiende? Entonces siempre ustedes tienen que agarrar los dos con menos probabilidad. Cuando ustedes generan la tabla esta de probabilidades y generan la codificación, esa codificación de cada símbolo se le suele llamar diccionario. Y es una base para lo que vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense, acá nosotros tenemos las mismas letras, las probabilidades y tenemos los códigos. Con él, bueno, están al revés, código 1 y código 2. Pero con el primero que vimos era 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Con el segundo era 0, 0, 0, 1, 1, 0, ta, 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 ta. ¿Estamos? Lo que se puede ver es, en base a las probabilidades pueden obtener la entropía y con la información de cada uno, eso es fácil de calcular. Este valor recuerden que es el mínimo. ¿Estamos? Ningún código va a poder tener una codificación, o sea, no se puede tener un código de menos de una longitud promedio de 2,11. Necesitan 2 bits, mínimo, 2,11 bits. Si ustedes lo codifican así o así, la codificación, la longitud es la misma. ¿Estamos? O sea, fíjense que son estos códigos exactamente iguales. Y ambos cumplen con la decodificación única e instantánea. ¿Estamos? Las longitudes son las mismas y fíjense además que las longitudes son mayores que la entropía. ¿Se entiende? Lo cual es lo esperable. Se espera que un código bien eficiente tiene que ser adaptado en una diapositiva anterior. Lo busquemos. ¿Dónde está? Tengo que sacar todo esto. Una más, creo. Ahí está.
La longitud promedio tiene que ser mayor que la entropía, pero menor que la entropía más 1. Entonces, si la entropía nos daba 2,11, un buen código debería tener entre 2,11 y 3,11. Estos tienen 2,21. O sea, está bastante bien. Por supuesto, siempre más cerca de la entropía que de la entropía más 1. ¿Se entiende el código Huffman? Esto también seguro va en el práctico o en el parcial. Pero bueno, ¿cuál es el problema del código Huffman? El problema del código Huffman es la tabla. O sea, si tenemos la tabla, se lo hace medianamente fácil. Tenemos un algoritmo para construcción de estos árboles, de esta codificación, de este diccionario, es medianamente sencilla. Pero el problema es tener la tabla, porque para tener la tabla necesitamos todos los datos. ¿Está claro? O sea, para construir, para saber la frecuencia de aparición de cada símbolo en el texto a transmitir, el texto o imagen a transmitir, necesitamos toda la imagen. ¿Estamos? Y no necesariamente siempre tenemos de todo el mensaje. A veces sí, a veces no. ¿Estamos? Entonces, capaz que decís, bueno, uno puede hacerlo tomando aproximaciones, o sea, que los valores no sean los correctos, sino más o menos aproximados. Bueno, pero los códigos van a ser no los correctos, sino más o menos aproximados. Entonces ya pueden empezar a haber problemas. La cuestión es que, así como está, el código Huffman no es práctico de por sí. Después vamos a ver que sí se lo usa, pero ya en detalles mucho más específicos. Pero ya genera la idea del árbol binario que se usa, el código variable que se usa, y sobre todo genera la idea de los diccionarios. ¿Por qué? Porque después vinieron y aparecieron los muchachos de LZ, que son Lempel y Sieb, si no me equivoco, o sea, un tipo de apellido de Lempel y otro de apellido Sieb, que en el año 77 dijeron, che, está buena la idea de usar los diccionarios y todo lo demás. El problema de Huffman es cómo hace el diccionario. Hagamos un diccionario que sea dinámico, que se vaya construyendo a medida que vamos armando, a medida que vamos recibiendo o codificando lo que queremos hacer, vamos construyendo nuestro diccionario de manera dinámica. Y eso es lo que hicieron con el algoritmo que se conoce como LZ77 o LZ1. ¿Alguno lo ha sentido nombrar? Bien. En sí no es muy utilizado porque es la base de muchos otros, pero ¿cuál es la idea? La idea de este algoritmo es que busca repeticiones de cadenas de caracteres y las cambia todas las repeticiones por referencias a una copia de esos datos que están en el diccionario. O sea, busca alguna cadena, va armando un diccionario y cuando encuentra una cadena igual a la que está en el diccionario, dice, esta es la que estaba en el diccionario. Entonces reemplaza toda la cadena por la entrada de esa del diccionario. ¿Se entiende? Todos hacen más o menos lo parecido, pero esa es una base de este algoritmo. Ya vamos a ver, por supuesto, con un ejemplo. Cada referencia es codificada utilizando un par que se llama distancia, longitud. La idea es ver que cada uno de los siguientes longitud, caracteres, son iguales a los caracteres encontrados exactamente distancia atrás. ¿Está? Esta frase va a costar hasta que la mastiquen un poco, pero la idea es ver cada uno de los caracteres que sigue, de los 3, 4, 27 caracteres siguientes, son iguales a los que están tantos lugares atrás. ¿Está? Entonces, con esa distancia y con esa longitud es como se codifican las repeticiones en el algoritmo LZ77. ¿El distancia indica el inicio de la cadena? El distancia indica el inicio de la cadena que se repite. Entonces, la codificación se produce generando una terna con 3 valores, distancia, longitud y C. El que me falta definir es C, que es el siguiente carácter que no coincide con la secuencia. O sea, les digo, estos son todos los que están para atrás más el que sigue. Y de eso así se codifica. Y para detectar las repeticiones utiliza un concepto de ventana deslizante.
¿Ya lo han visto más o menos el concepto de ventana deslizante? Algunos sí, la idea que nos vamos con unos punteros y nos vamos corriendo. Bueno, que a la larga es como equivalente al uso del diccionario. Cuanto más grande la ventana, es como que tuvieran más cosas en el diccionario. ¿Está? La clave que como la ventana es deslizante, el contenido del diccionario va cambiando. No siempre es el mismo. ¿Estamos? Y la ventana mantiene los últimos n bytes procesados, los cuales un tamaño normal para una ventana es entre 2, 4, 32 kilobytes. Estamos hablando de ventanas grandes. ¿Estamos? ¿Cómo funciona esto? Les voy a tratar de explicar el algoritmo con un ejemplo que si quiero codificar. ¿Cuántos tengo acá? 2, 4, 6, 8, 10 caracteres, de los cuales son 3 distintos. A, B y C, es nuestro alfabeto parece. Por lo menos hasta ahora. Y vamos a una ventana de 5 lugares, lo cual sabemos que no es práctico, pero es para que ustedes traten de entender cómo codifica esto. Entonces, ¿cómo arranca esto? Dice, bueno, arrancamos en la primera posición, no tenemos ventana, no tenemos diccionario, o sea, la ventana es de un lugar, es lo único que tenemos hasta ahora, no tenemos diccionario, ¿estamos? Entonces, ¿qué es lo que busco? Busco la mayor cadena que se repita en el diccionario hasta encontrar un carácter nuevo. Entonces, cuando empiezo con la primera, es el carácter nuevo. ¿Se entiende? Porque no tengo nada en el diccionario. Entonces, esto no es ninguna ocurrencia, no hay distancia y no hay longitud. En realidad son distancia y longitud igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que devuelvo para el primer carácter? Distancia 0, longitud 0 y el carácter que es distinto, que es A. ¿Se entiende? ¿Seguros? Entonces luego, en el siguiente paso, ya hay un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque yo ya generé una salida, entonces yo ya tengo un diccionario. Ya tengo una tabla, que por ahora tiene un solo carácter, el A. ¿Estamos? No hay más. Entonces voy y pongo mi ventana, y empiezo acá con la ventana A. Y la ventana ve una A, y dice, ¿esta A la tengo en el diccionario? Sí, qué bueno, ya tengo este dato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estira la ventana. ¿Se dan cuenta? Para hacer una ventana más grande. Dice, a ver, ¿y la secuencia AB la tengo en el diccionario? No, no está. No solo la B, analiza la secuencia entera. AB, ¿lo tengo en el diccionario? No, porque en el diccionario tengo solamente A. Entonces, ¿qué? Este es el carácter que me rompe mi secuencia, lo cual es la cadena más larga, A. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que busco y esto es dónde lo busco. Entonces, busco esto, lo encontré, entonces agrando la ventana. Busco esto, no lo encontré. Entonces, ¿qué es lo que yo encontré? Un solo carácter. ¿En qué distancia está? ¿A qué distancia está de este lugar el carácter en el diccionario? Está a un lugar. ¿Qué longitud tiene la cadena encontrada? Un carácter, solamente la A. ¿Cuál es el carácter siguiente de la cadena más larga encontrada? B. ¿Se entiende? Entonces a esto lo voy a codificar como 1, 1, B. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, dice Pichi. Si me siguen, ¿qué es lo que pasa? Yo a B ya lo tengo dentro de la ventana, entonces muevo el puntero para la siguiente. Y digo, ahora todo esto es mi diccionario. Y voy agrandando mi diccionario. ¿Lo ven? Entonces ahora estoy acá. Y me fijo en C. C, ¿lo tengo en el diccionario? No. Entonces, ¿qué es un carácter nuevo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que he hecho acá arriba, básicamente, porque es un carácter nuevo. Entonces, ¿cuál es la salida? 0, 0, C. ¿Qué es lo que hago a continuación?
Vengo para acá, agrando el diccionario para que ahora incluya C y nos ponemos en B. Y vamos de vuelta. B, ¿lo tengo en el diccionario? Sí, yo acá está B. Ya lo encontré acá. Sigamos entonces, agrando la ventana. B, ¿la tengo en el diccionario? No. Entonces, ¿cuál es? Yo ahí ya encontré que hay una secuencia de 2 caracteres que ya no está en el diccionario. Entonces, ¿cuál es la cadena más larga? Solamente B. ¿Dónde está esto? ¿A qué distancia está? Está 2 lugares para atrás. ¿Qué longitud tiene la cadena encontrada? Uno solo, solamente la letra B. ¿Y cuál es el carácter siguiente? También B. Entonces, ¿cómo se codifica esto? 2, 1, B. ¿Me siguen? Más o menos. ¿Cómo? No entiendo cómo después va a usar eso para enviar el mensaje, digamos. Sigamos un poquito más y ahí vemos el ejemplo. Acá lo que hacemos es, por supuesto, agrando el diccionario. Yo en este caso voy a decir que mi diccionario tiene una secuencia, una longitud, mi ventana tiene una longitud de 5 caracteres, entonces ya la A no me entra, lo muevo, lo tengo que mover acá, ya esto me queda fuera de la secuencia, y de ahí me fijo. ¿La A está en la secuencia, en el diccionario? Sí, sí está. Entonces agrando. AB está en la secuencia, sí, también está. Buenísimo. Agrando la ventana. ABC está en el diccionario, también está. Agrando la ventana. ABCA está en el diccionario, no, acá es ABCB. Entonces ahí cortamos. ¿Estamos? Y empezamos. ¿Cuál es la distancia donde empieza la ocurrencia? ¿A qué distancia está? Tengo que ver 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué longitud tiene? 3. ¿Y qué carácter sigue? Una A. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, recuerden la frase es, parado acá dicen, los siguientes 3 caracteres son iguales a los que estaban ubicados 5 posiciones atrás. ¿Lo ven? Entonces vos vas a ir codificando esto. ¿Cómo se decodifica esto? Es hacer lo mismo, tenés que ir construyendo el diccionario, por supuesto, porque vos vas a decidir 00A, 11B, 00C, 21B, 53A. Con esa trama, ¿estamos? Vos vas a ir y vas a ir poder reconstruyendo el diccionario y con el diccionario reconstruyendo la trama original. ¿Se entendió un poco? Primera observación. Ustedes tienen acá 10 caracteres. ¿Estamos? Para transmitir esos 10 caracteres, que ni siquiera hemos llegado a transmitir esos 10 caracteres, creo, o sí, puede ser que sí. Yo necesito ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Dónde está la gracia? Hay dos observaciones acá. Primero, estos valores no son caracteres. Estos son números, son cantidades. Entonces estos tienen un tamaño que pueden ser más chicos que estos caracteres. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo sé que mi ventana es de 8 bits, 8 lugares, yo puedo necesitar 3 bits, porque la longitud nunca va a ser mayor que la ventana. ¿Se entiende? Entonces con menos bits codifico los números. Estos son ceros. Muchas veces, cada vez que tengo un carácter nuevo, voy a poner ceros. ¿Y cuál es la segunda observación? La segunda observación es la que hizo Tomás. Que esto acá es o anda medio porquería. ¿Por qué? Porque tengo una cadena corta de ejemplo para que ustedes entiendan. Pero, ¿cuál es el chiste? Que la ventana esta sea lo más grande posible. ¿Para qué? Para poder buscar
mayores ocurrencias. Cuando ustedes tengan una ventana de 1000 lugares y vayan viendo y capaz que tengan una cadena de 237 caracteres iguales, van a reemplazar esos 237 caracteres por 3. ¿Se entiende? Entonces, con este ejemplo es malísimo. Pero una vez que van construyendo el diccionario y la ventana se va haciendo más grande, para comprimir un archivo grande, esto funciona de 1000 maravillas. O bueno, de maravillas, no de 1000 maravillas. ¿Está clara la idea? Entonces, fíjense, variantes de LZ77. La versión original genera siempre 3 valores para todos los datos y codifica los literales con distancia y longitud igual a 0. Se llama literal a la primera ocurrencia de un carácter, en este caso A. Entonces acá, cuando es la A, ponemos 00, la C le ponemos 00. Esto da pie a muchas variantes que modifican la manera de generar los pares distancia-longitud. Por ejemplo, hay una variante LZSS. No sé de dónde viene la SS, pero la Z sí, porque son parte de la familia LZ. En los cuales dicen que cuando el carácter es la primera vez que se lo encuentra, se lo manda sin pares de posición y longitud. Se pone una bandera de un bit. Entonces, prefiero transferir un bit que me diga, ¿es la primera vez o no es la primera vez? Entonces, si es la primera vez, va el carácter. Si no es la primera vez, van los pares posición y longitud. ¿Está? Pero con un bit me ahorro muchos ceros. ¿Está? Que a la larga hay que transmitirlos también según el tamaño. Entonces, en vez de transmitir ceros al vicio, los acorto con un bit. Eso lo hace más chiquitito. Después hay otro que es un algoritmo que se llama deflate, que dice, che, esta idea está buena, pero además a los codos que me generan, o sea, a todo esto que está acá, lo codifico con un Huffman. O sea, mezcla la idea esta y además el resultado le aplica un código Huffman. ¿Estamos? Y de esa manera genera un alfabeto con todos los literales, longitudes y caracteres. ¿Estamos? Y de esa manera, un carácter especial, para indicar el fin de bloque. Con todo eso hace un alfabeto y lo codifica con Huffman, para que el más común sea el más corto. Eso es un algoritmo deflate y este sí es muy popular. Este que usa, no sé si WinRAR o todos los RAR, zip, los GIF, todo ese tipo de cosas utiliza este algoritmo, que son estas técnicas. Digamos. Cuando ustedes van a comprimir un archivo, una imagen en GIF, hacen esto. Cuando van a comprimir algo con un zip, hacen esto. ¿Se entiende más o menos la idea? A su vez, hay otra variante. No les voy a dar recreo. O no, o quieren que hagamos un recreo. Yo digo que sigamos un poquito más. ¿Recreo? Sí, ya está durmiendo. Listo, hacemos un recreo. Está. Hacemos un... Bueno, entonces, antes del recreo, yo les había contado más o menos cómo comprime el algoritmo LZ77, que espero que entre comida y cabeceada hayan entendido más o menos cómo funciona. A su vez, hay un algoritmo que se llama LZ78, que por supuesto lo han hecho los mismos tipos, un año después, que se llama también conocido como LZ2, en los cuales dicen, o sea, ellos mismos dijeron, está bueno el otro con el diccionario dinámico, que vaya cambiando, pero podemos hacer otro algoritmo que tenga un diccionario más, que sea dinámico, pero de otra manera, sin la ventana deslizante. ¿Por qué? Porque esta variante solo puede referenciar al contenido de la ventana. Siempre uno buscaba si alguna cadena estaba o no estaba dentro de la ventana deslizante del diccionario. ¿Se acuerdan? Y si queremos buscar ventanas más largas, o sea, una cadena más larga y la ventana quedaba corta, no se podía, no se encontraba.
Entonces ahí generaba algunos posibles problemas. Si agrandamos el tamaño de la ventana, ¿qué es lo que pasa? Agrandamos la cantidad de bits que necesitamos para posición y longitud, porque los dos dependen del tamaño de la ventana. Entonces, queremos una ventana más grande, pero no la queremos también más grande por otro lado, entonces ahí hay un compromiso en el tamaño de la ventana. Entonces estos, por supuesto también, cuanto más grande la ventana, más tiempo va a demorar buscar cadenas en la ventana, porque hay más para buscar. Entonces los tipos idearon otro algoritmo, un año después, que resuelve esos problemas utilizando ya un diccionario más estándar, un diccionario con un índice, sabemos que es algo importante de todo diccionario. Cada entrada de ese diccionario va a ser una dupla, ahora en vez de una terna. La dupla va a ser índice y token. El índice es la referencia a la entrada del diccionario y el token es la siguiente secuencia de datos que no sea parte del diccionario aún. ¿Cómo? Sería C en el 77. También. No, digo, estaba longitud, distancia y C que... Claro, sería la primera secuencia que no esté todavía en el diccionario. Eso es lo importante, porque capaz que si está, es otra. ¿Estamos? Que vendría a ser, como dice, o sea, el que me rompe la secuencia. Siempre buscamos la secuencia más larga. Entonces acá grabamos dos, índice y token. Otra diferencia es que lo guardamos como ya una entrada de diccionario. Entonces todas las entradas de diccionario van a tener un índice. Entonces tenemos la misma secuencia. Acá ya no hay ventana. ¿Está? Entonces acá empezamos a buscar la primera. Y decimos, la primera ocurrencia, tenemos acá un carácter. ¿Lo tenemos en el diccionario? No. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una nueva entrada de diccionario. Va a ser la entrada 1. Le ponemos un índice. ¿Qué es lo que va a tener? Como no hay nada anterior, le ponemos un 0 para indicar no hay nada antes. ¿Y cuál va a ser la que estoy generando, lo que me rompe la secuencia? Una A. Entonces la entrada 1 del diccionario es 0A. ¿Está? Vamos con la siguiente, o sea, muevo, porque ya esta ya está codificada, como 0A, pasa a la siguiente. ¿Qué es? Una A. ¿La tengo en el diccionario? Sí, buenísimo. Entonces sigo, A, B. ¿La tengo en el diccionario? No. Entonces, ¿cómo? Bueno, en realidad la secuencia, perdón, no es A, B, es, tengo una A, pero AA, ¿la tengo en el diccionario? Acá tengo que fijarme para atrás también. AA, ¿lo tengo en el diccionario? No. A sí, pero AA no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo en la segunda entrada, pongo primero la entrada anterior, que es la entrada 1, que la entrada anterior decía no hay nada y una A. Y después pongo otra A porque es la que me rompe la secuencia. ¿Se entiende? Entonces después buscamos con la B. ¿Estamos? ¿Y qué tenemos? De vuelta, la entrada 3, tenemos un carácter nuevo, no hay nada, ponemos un 0 y una B. Porque es un carácter que no hemos encontrado. Con la C va a ser exactamente igual. Cuando veamos C, es un carácter nuevo, no está en el diccionario. No hay ninguna entrada del diccionario acá que sea la C. ¿Se entiende? Entonces, cuando aparezca después una B, decimos, ¿tenemos una entrada B? Sí, tenemos esta. ¿Estamos? Pero tenemos BB, no. Entonces, acá tenemos una nueva entrada del diccionario que va a ser igual a esta, o parecida a esta, digamos. ¿Estamos? Va a ser, la entrada 5, va a ser 3B. ¿Por qué 3? Porque ese también lo teníamos en el diccionario. No. Hace referencia al 3, al índice 3. Exactamente, bien, uno que está atento. Este 3 es el índice de la cadena anterior. ¿Cuál es la cadena anterior? B.
Entonces, al BB lo vamos a codificar como 3B. ¿Se entiende? Porque el 3 es la B sola sin nada antes. ¿Ven cómo se va construyendo esto? Entonces después tenemos, ¿qué nos toca después? AB, ¿la tenemos? ¿En el diccionario? No, porque tenemos A, AA, B, C, BB. Entonces esto me va a generar una nueva entrada donde me diga 1B. ¿Por qué? ¿Qué es 1? O sea, el A El A. La primera, A. ¿Se entiende? Esto es AB. ¿Se entiende? Entonces, ya creo que sigo con CA. ¿Tenemos CA? No. ¿Y cómo se va a codificar? 4A. 7, que es el índice, 4A. Y ahí podría como que ir encadenando, ¿puede ser o no? Este es cómo uno va construyendo el diccionario. ¿Estamos? Entonces la codificación acá va a ser 0A, 1A, 0B, 0C, 3B, 1B, 4A, y lo va hacia acá. Y de vuelta acá va a quedar que, en este caso, también para pasar estos 10 caracteres necesito más elementos, digamos. Parece que la codificación es más larga. Pero de vuelta, cuanto mayor sea la cantidad de entradas en el diccionario, mayor probabilidad de encontrar un dato ya referenciado. Entonces, cuando tengamos una cadena con 47 entradas de diccionario, ya van a ser cadenas más largas. Entonces, vamos a encontrar una cadena larga que va a ser la número 32. Chao. Pero, por ejemplo, si el siguiente carácter sería, en vez de CA, que sea... No, después de ese CA hay un CAB, por ejemplo. Sí. Podría ser una entrada del diccionario 8, 7B. ¿Sí? O se va encadenando. Exactamente. Porque cuando vos buscás C, ya la tenés. Buscás C, acá. O sea, buscás CA, ya la tenés. Entonces buscás CAB, no la tenés, entonces ponés 8, 7, B. Porque esta se construye como la 4 más A. ¿Entendés? La 4 es C, entonces esto es CA. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más largas sean las cadenas de repeticiones, más cortito va a ser acá, y cuanto más tengas en el diccionario, más probabilidad de que ya encuentres una que ya tenías. ¿Cómo? Claro, o sea, no sé si, no todavía todo es posible, porque lo vas construyendo dinámicamente. Puede ser que haya uno que no te toque nunca, qué sé yo, 4A seguidas. Si no te toca nunca, nunca lo vas a tener. ¿Me entendés? O sea, no vas a hacer todos los posibles, pero van a ser todos los que te van apareciendo. Y para tener un 4A tenés que haber pasado por 2A, por 3A. Por 3, exactamente. Vas a poner A primero, AA después, AAA después, AAA, las 4A después. Todos van a ser distintas secuencias. Que si están seguidos, se van a referenciar uno al otro. ¿Se entiende? Esto es cómo se construye el diccionario y se codifica. Entonces, ¿qué vemos? Que este 78 construye, fíjense, lo diferente acá es que no hay ventana. ¿Estamos? Entonces, estos índices van a depender de qué? Bueno, del tamaño del diccionario. Cuanto más grande el diccionario, más grande va a ser esto, pero bueno, hay que construir el diccionario también. ¿Estamos? Entonces, LZ78 como el 77 pueden producir salidas más grandes que la entrada original, sobre todo en cadenas cortas. Si lo que vamos a comprimir es chiquito, no se puede comprimir, se termina expandiendo, que es lo que nos pasa con el ejemplo que vimos nosotros. Pero cuando el diccionario o la ventana bien son grandes y los datos, sobre todo los que queremos comprimir, son grandes, esto andan muy bien. ¿No? Hay una variante de LZ78 que se llama LZW. La W es por el apellido de alguien más, que ese empieza con W, más difícil de pronunciar. ¿Qué es lo que hace? Utiliza algo similar a lo que planteaba Gianpaolo, que es decir, escúchame, ¿por qué no hacemos que directamente el diccionario ya esté prearmado? O por lo menos,
ya sabemos que vamos a tener letras A, B, C, entonces ya sabemos que probablemente haya A, B, C, A, B, A, C, ¿qué me queda? A, B, A, todo ese tipo de combinaciones ya las conozco. Entonces, ¿para qué esperar que me lleguen? Lo hagamos de antemano. Lo hagamos de antemano, lo mandemos y ¿qué es lo que pasa? En general el diccionario ya está inicializado previamente, entonces la codificación consiste en solamente pasar el índice, ya no hace falta pasar el carácter, porque ya están casi todas las combinaciones. Solamente cuando encontremos alguna combinación que no esté en el diccionario, se la agrega, pero ya son los casos menos frecuentes. ¿Se entiende? Ya están todos los otros codificados. LZW es el que se usa en, ¿qué era? PDF. No me acuerdo. Capaz que este era GIF. No, no. Bueno, no me acuerdo ya. Estaba en una de los dispositivos anteriores, digamos. Pero se usa un montón también el LZW. Y en realidad, fíjense que hay un montón. O sea, yo les muestro el 77 y el 78, como que son los dos más, los padres, digamos, los primeros, los originales, y después les conté LZSS, les conté LZW, y les conté Deflate, que no está acá, digamos, pero es también parte de los mismos. Entonces, según cómo van generando los índices, según cómo van generando los diccionarios, en general todos los que están de este lado utilizan algún tipo de ventana deslizante. Todo lo que esté de este lado utilizan algún diccionario más bien fijo, ya, o prearmado, digamos, o sea, o dinámico o prearmado, pero un diccionario diferente de la ventana. Todos son diccionarios a fin de cuentas, pero por eso son la familia de algoritmos LZ. ¿Estamos? Pero son distintas maneras de construir y armar ese diccionario. Y cada uno va cambiando en la fórmula, el par, o yo saco un bit acá y agrego un bit allá, hago esto más chico, hago esto más grande, pero la idea es más o menos la misma de esas dos. ¿Preguntas? Ninguna. Buenísimo. Me queda ver solamente una cosita que son los codificadores con pérdida, que son, habíamos visto las pérdidas, las lossy. Hay dos esquemas básicos. Por un lado está la compresión por transformación. ¿Qué son las compresiones por transformación? Dividen los datos de entrada en algún tipo de segmento más chico. O sea, yo tengo una cosa muy grande, la parto en pedacitos. ¿Estamos? Y a cada uno de esos pedacitos los convierto, de alguna manera los transformo a un nuevo espacio de representación, a una nueva base, a una nueva digamos, manera de representarlo que me permite manejar la misma o casi la misma información de una manera mucho más, con mucho menos bits, que después lo puedo cuantificar y codificar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Después la otra es compresión por predicción. ¿Qué es la compresión por predicción? Directamente usamos los datos de entrada para decir, viene este, viene este, viene este, yo ya sé que digo que el próximo que va a venir va a ser fulanito de tal. Y si viene, y lo que codifico directamente son los errores en la predicción. Cuando acierto, o sea, digo, bueno, ahora a partir de vienen 100 caracteres iguales. Ah, no eran 100, eran 97. Bueno, mando un 3. En vez de mandar los 100 caracteres o los 97, mando el error de la predicción. De esa manera, mandando errores, es mucho más fácil y mucho más corto. ¿Estamos? En general se usan ambos. Es bastante común. O no sé si muchas veces, pero se los suele utilizar a ambos. ¿Cuál es el algoritmo o la idea general para la compresión con pérdidas más conocida? Ya les comenté, la transformada discreta del coseno. Que transformada discreta del coseno tiene que ver con muchos términos matemáticos, en los cuales no me voy a meter, pero que no son tan lejanos a ustedes, espero, por lo menos con algunas cosas. Pero, por ejemplo, yo acá les hablaba de
transformación o una conversión en un nuevo espacio de representación. ¿Estamos? Lo que hace la transformada discreta del coseno es pasar del dominio, ya sea del tiempo, al dominio de la frecuencia. Todos son, o por lo menos conocen, maneras de pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Deberían. Hay que rendir algunos finales, capaz que lo han visto hace muchos años o no, las chicas le deben estar rindiendo el 19, ¿era? No, sí. Porque tiene que ver con Fourier, con series de Fourier, transformadas de Fourier, le suena ese tipo de cosas. Que toda señal discreta se puede expresar como una suma de senoidales, cosenos, etc. ¿Estamos? Esa es la base de todo. Entonces, la transformada de esta, digamos, o sea, la conversión y la transformación es pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Estamos? Y la idea es expresar una secuencia finita de datos, ¿estamos? Porque es finita, como una suma de cosenos, simplemente cosenos, de distintas frecuencias y amplitudes. Misma o idea muy parecida a la transformada discreta de Fourier. Pero la transformada discreta de Fourier manejaba senos y cosenos y era una cuestión de valores complejos. Acá solamente valores reales, más fácil. ¿Estamos? ¿Y cuál es la idea? Acá partimos, decimos, divide los datos de entrada en segmentos pequeños. ¿Qué es lo que hace la transformada discreta del coseno? Los divide en bloques. ¿Estamos? Depende, por supuesto, qué es lo que sea lo que queramos transformar. No es lo mismo transformar un texto que un audio, que una imagen. Entonces, el bloque va a ser una secuencia de tanto. Por ejemplo, en imágenes se suele utilizar bloques de 8x8 píxeles. ¿Estamos? Entonces, agarran una imagen que tiene, no importa qué tamaño tiene, le separan un bloquecito de 8x8. Después otro bloquecito de 8x8. Después otro bloquecito de 8x8. ¿Se entiende? En general los bloques son disjuntos. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, una imagen de 16 por 16 píxeles, van a separarla en 4 bloques de 8x8. Y eso es importante. ¿Pero han entendido todo lo que acabo de decir? No. Bien. Ustedes tienen una imagen, por ejemplo, toman los 8 primeros píxeles, 8x8. ¿Estamos? La siguiente imagen va a tomar los siguientes 8x8. Después va a tomar los siguientes 8x8. No es que se va corriendo de a 1 píxel, por ejemplo, o de a 2 píxeles. ¿Estamos? Sino, tomo los 8 primero, después otros 8. Y después otros 8. Son bloques disjuntos. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Un poco mejor? La idea es que con ese bloque aplicamos la transformada a cada fila, a cada columna. O sea, obtenemos todos los valores posibles de la transformada discreta del coseno. Y eso nos va a dar unos valores reales. ¿Y qué es lo que pasa? Al transformar estos bloques, en el caso de imágenes, puede ser audio también, ¿qué es lo que pasa? Los que descubrieron esto descubrieron que lo mismo que pasa con Fourier. En realidad, en ese conjunto de datos hay poca correlación entre ellos, o hay mucha correlación entre ellos, digamos, y la idea es que hay pocas frecuencias, o sea, ¿cómo dice acá? La información tiende a estar concentrada en pocos componentes. O sea, cuando ustedes agarran un pedacito de 8x8 y le hacen la transformada, van a ver que hay unos pocos píxeles, unas pocas frecuencias que tienen toda la información y el resto no tienen casi nada. Entonces los coeficientes van a ser, algunos coeficientes van a tener valor y otros van a ser cercanos a 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hacen con eso? Primero, el primer elemento, el de arriba a la izquierda, va a ser el componente continuo, el resto de los coeficientes distintas frecuencias que van a encontrar en una imagen. Es raro hablar de frecuencias en una imagen, pero pasa lo mismo. Y a lo largo, como son muchos ceros, los cuantificamos, decimos, che, esto es un cero, esto es un tanto, les ponemos un alfabeto, le aplicamos Huffman y chao, lo codificamos. Porque sabemos cómo aplicar Huffman ya tenemos la probabilidad de ocurrencia, tenemos el cuadradito de 8x8,
los 64 coeficientes, y esto sale en un solo valor. O algo así, 1 o 2 códigos, sale codificado en muy poquitos bits. Un bloquecito de 8×8. Cuanto más grande la imagen, más bloquecitos de 8×8 van a tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Esa es la idea. Con esa idea hay muchísimas variantes. Muchísimas variantes de cómo toman los bloques, muchísimas variantes de cómo hacen el cálculo de la transformada, muchísimas variantes de tamaño de los bloques. Pueden hacer bloques más chicos, bloques más largos. ¿Estamos? O sea, hay bloques, acá por ejemplo manejan de 8×8, les conté yo, puede ser de 4×4, pueden ser de 32×32. Fíjense que cuando hablamos de audio, no hablamos de bloques, o sea, manejamos de bloquecitos, son vectores más que matrices. ¿Estamos? Pero a la larga es la misma idea. ¿Me siguen? Inclusive hay una variante de este algoritmo, que salió después, que también comprime sin pérdidas. O sea, permite hacer una compresión sin pérdidas usando la misma transformada. Pero no es común. Para compresiones sin pérdidas se usan los otros. Esta es una variante rara para demostrar que se puede. ¿Estamos? Pero no es la más usada. La que sí es usada es una variante que se llama la BST modificada. ¿Cuál es la modificación? Básicamente la más importante, que los bloques sí se superponen. Y acá lo que hacen es que la segunda mitad de un bloque se superpone con la primera mitad de otro bloque. O sea, van de a, en vez de moverse de a bloque completo, se mueven de a medio bloque. Entonces el paso siguiente les toma, primero empiezan con un bloque y después van con la segunda mitad del primer bloque y la primera mitad del otro bloque. El paso siguiente van con el segundo bloque y así sucesivamente. Resulta que eso es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el ir así te evitaba un montón de problemas que tenían que ver con los límites entre los bloques. Parece que en audios y en imágenes, si cortábamos muy fijo, por más que cortemos de más chiquito, más grande, parece que podían ocurrir diferencias que al considerar un determinado bloque entraban dentro de uno o dentro del otro, pero la idea era buena la diferencia en el medio. Entonces al considerar 1, medio, 1, medio, 1, medio y así, anda una bala y funciona mejor. Entonces la transformada discreta del coseno más usada es esta. ¿Estamos? Y esta se usa en audio, y esto es MP3. Y se usa en imágenes, y esto es JPG. Eso sí me lo acuerdo, porque son los más comunes. Y ojo, si ustedes me dicen, pero yo conozco otro formato de audio que es... ¿Alguno conoce otro formato de audio que no sea MP3? No, ninguno de esos. Bueno, otro formato de audio, es muy probable que utilice, si no es esta, la variante 2 de esta o alguna otra idéntica de esta, pero con otro nombre, pero son todas igual. OGG, por ejemplo, creo que es muy parecido. Si no es la misma, le pegan el palo, porque son todos con la misma idea. Entonces yo no me voy a detener en la matemática, no vamos a ver la transformada discreta del coseno. Tiene que ver, se usa, ojo, y se usa en muchas otras cosas también esta transformada discreta del coseno, no solo en audio y en imágenes y en video, sino se usa, por ejemplo, para procesamiento digital de señales, y se usa, por ejemplo, para comprimir un electrocardiograma. Porque un electrocardiograma, una señal que la pueden hacer, pero cuando la quieren comprimir para que ocupe menos tamaño y la puedan enviar a lo que sea, lo que vayan a usar, la mejor manera de hacerlo es con la transformada discreta del coseno. ¿Estamos? Y los algoritmos de todas las transformadas, si ustedes se ponen a buscar, básicamente siempre hacen lo mismo. Básicamente es, dividen en pedazos, sea como sea que quieran contar esos pedazos, y a cada uno de esos pedazos le aplican un algoritmo de transformada, que a la larga va a filtrar. ¿Estamos? Entonces después con eso dicen, a lo que me queda, esto no me sirve, la información está en lo achico y lo codifico. Y de ahí comprime, y todos estos algoritmos comprimen con pérdidas. ¿Estamos? Entonces,
van a manejar cierta información, pero después no pueden, el proceso no es reversible. Si ustedes cuando descompriman esto, van a poder ver de qué se trata, pero no van a poder nunca tener la transformación original, porque donde está acá, la transformaron y ya no tienen más los datos originales. Sí. O sea, básicamente son mentiras los convertidores de MP3 a FLAC, por ejemplo. Sí. Uno de MP3 a FLAC en general es una mentira. No puedo decirte un siempre si no he visto el código, ¿me entendés? Pero en teoría es siempre mentira. Claro, por eso, una vez que comprimís las información. Exactamente, si lo comprimiste en MP3, perdiste información. Después podés pasar a FLAC y va a ser algo que puede ser quizás muy parecido al original, pero no es idéntico. ¿Entendés? Entonces vos decís, pero ¿quién nota la diferencia? Capaz que no lo notes, pero no es el mismo. ¿Me entendés? Capaz que sea una cuestión comercial, te da una calidad casi como FLAC. Y capaz que te recupere mucha información, pero no la misma que la original. Por eso, dame un segundito, cuando ustedes trabajan con imágenes o con audios, se valora mucho digamos la primera versión, que es la maestra, la copia master, ¿entendés? O sea, el original. ¿Estamos? Cuando van a sacar una foto, las fotos permiten el formato RAW, que es el crudo. ¿Estamos? Entonces yo parto del crudo hacer lo que se te dé la gana. ¿Estamos? Comprimilo, con pérdida, sin pérdida, hacer lo que se te dé la gana. Pero partimos del crudo. Lo mismo cuando uno va a hacer una grabación de audio de una banda de verdad, graban en un formato que lo manejan, un formato master. No sé exactamente cuál es, pero es la grabación original. Y después la hacemos en FLAC, la hacemos en MP3, la hacemos en todo cuanto se le dé la gana. Pero tenemos el master. ¿Estamos? Porque esa copia no hay más. ¿Se entiende? Esa es la original. Ahora sí, ¿quiere decirlo? No, yo decía que, bueno, capaz de conversar simplemente para que cambie la codificación a fin de que un formato de archivo u otro. Sí, te lo va a cambiar, pero digo, te puedes recuperar mucha información, pero nunca va a ser como el original. ¿Estamos? Lo mismo con JPG, lo mismo con todas estas. Siempre pierde, eso no tienen que olvidarse nunca. Bueno, me queda ya un resumen de básicamente qué es lo que vimos en todo este tema. Se trata de codificación de fuente, compresión de datos, transmitir la misma cantidad de información, pero con la menor cantidad de bits posibles. Entonces vimos compresión sin pérdidas, compresión con pérdidas, teoría de la información, donde sale cuánta información es el logaritmo de la probabilidad de la ocurrencia, la entropía, que es la suma de la probabilidad por la información, me da un límite mínimo para el canal y un mínimo para la longitud de código. Después vimos compresiones con pérdidas, que en general siempre hacen un muestreo estadístico de los datos de entrada. Vamos construyendo un diccionario. Después codificamos esos símbolos, usualmente con longitud variable, con Huffman, y si no, con códigos LZ, que son Lempel-Zip, basados en directorios, ya sea de ventana o directamente en diccionario. Y después vemos la compresión con pérdidas basadas en transformaciones. La transformación, la más común, es la discreta del coseno. Con eso cerramos este tema. Diapositiva de agradecimiento. Y ya están todos los temas para el primer parcial. Entonces el miércoles, en principio de clase, no es 100% seguro. ¿Qué? Porque capaz que le doy descanso. Soy buena onda, por eso, ya vamos a ver. Si avanzo con el tema siguiente o hacemos un descanso. Ya vamos a ver, depende del cronograma. Por supuesto, si no hay clase, les voy a tratar de avisar con la mayor antelación posible. Bueno, no todos. Pero bueno, este es el último tema antes del parcial. El lunes tienen práctico, laboratorio de esto. Y ya vamos a empezar, ya sea el miércoles o el lunes, o cuando sea que arranquemos, con temas que van a ir para el segundo parcial. Voy a tratar de definirles hasta el miércoles, si el parcial lo hacemos 18, 23, con preferencia de la mayoría por el 23, así es. Listo, entonces.
Bueno, hasta el miércoles.